Vamos a iniciar Noches, la clase. licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Noches. Gracias. Igualmente, muy buenas noches. Hoy vamos a ver una presentación a manera de repaso de lo que ya hemos visto acerca de las diferentes disciplinas que informan la filosofía. Y luego un video que va a ser muy interesante para que ustedes vean cómo es que uno se maneja en conceptos, en categorías, en leyes, en filosofía del derecho, del doctor Rodolfo Vigo. Muy, muy interesante. Él es un argentino que conoce mucho del programa y que nos ha servido de inspiración precisamente para trabajar el programa también. Así es de que vamos con la presentación al principio, pero como hay muchos que quieren entrar, pues vamos a colocar la presentación antes. Y como tenemos tiempo de aquí en adelante, no hay límite. Vamos a ver esta presentación. Esto es como repaso de lo que ya hemos visto en clase, ¿verdad? Pero aquí está a todo color. Y es un poco lo que se refiere a la teoría del conocimiento, básicamente la teoría del conocimiento, porque es muy, digamos que es un término muy amplio. Y aquí vamos a ver las características de otras ramas del derecho también. Tenemos que el conocimiento es un proceso de aprehensión, ¿verdad? A través de la inteligencia. Aprehensión significa que cuando uno aprende, internaliza los conocimientos, no solo los mira y ya me olvidé. No, eso pues es un proceso que también ayuda en las emociones cuando uno está aprendiendo algo y lo relaciona con alguna emoción que se dio en ese momento. Por ejemplo, este color de la exposición, pues creo que les llama la atención. Así es de que aquí ustedes ven dos cerebros, en uno dice verdades y en el otro dice creencias. Y ambas fuentes son producto del conocimiento, es decir, son medios para adquirir el conocimiento. Tenemos el conocimiento empírico, que se llama doxa, y el conocimiento científico, que lo conocemos como epistema. Esto lo vamos a ver muy rapidito, jóvenes. Entonces, también hay otras fuentes del conocimiento. Permítanme un segundito. Como les hablaba la vez pasada, que cuando se mencionan a los filósofos idealistas y materialistas, pues nos referimos a dos formas en que los filósofos han procesado el conocimiento. Unos se basan en la razón y otros se basan en los sentidos. Los que buscan el razonamiento y que buscan el conocimiento a través de la razón del hombre, pues antes era la razón divina, pero en la medida que los conocimientos cambian, se dieron cuenta de que el hombre también puede razonar y que puede producir conocimiento. Y ahí es donde surge este movimiento de los racionalistas, que se les conoce también como idealistas, ¿verdad? Y aquí es donde surge la escuela justnaturalista. Esta escuela justnaturalista no la hemos visto todavía, pero básicamente es la que aporta los conocimientos sobre los valores del derecho. Por ejemplo, la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Y es aquí donde se ubica la justicia precisamente. En cuanto a la otra vertiente, ¿verdad? O el otro grupo de filósofos que son materialistas, también se les dice que son empiristas porque hacen descansar en la adquisición del conocimiento en los sentidos. Lo que podemos ver, tocar, oler, sentir, en fin, ellos son más inclinados a lo material porque hacen
basan su conocimiento en la materia como la base de su filosofía, ¿verdad? Pensando en que todo es materia. Y era lo que les decía yo el otro día. Ellos dicen, bueno, si el cerebro es materia, el pensamiento también va a ser materia. Quitemos quitemos el cerebro y entonces el individuo pues ya no tiene cerebro, no puede producir pensamiento. Entonces ellos se basan como Marx en la unidad, eh, digamos, en la unidad universal de la materia, que todo es materia. Y es aquí donde encontramos la escuela positivista, ¿verdad? O sea, del derecho opuesto, el derecho que está escrito. Pareciera contradictorio, pero no lo es. Ya cuando se combinan, no lo es. Y tenemos aquí la definición del conocimiento o epistemología. Eh, el conocimiento también se le llama nociología en filosofía o epistemología, porque la episteme deviene de un proceso de demostración o de verificación de una eh, hipótesis. En el momento en que la hipótesis se comprueba, entonces podemos elaborar teoría científica, ¿verdad? Y entonces esta parte se estructura con un método, necesita un método. Digamos, en las facultades, algunos les llaman protocolo, nosotros le llamamos plan de investigación en nuestra facultad, ¿verdad? En Derecho. En las ciencias sociales se le llama plan de investigación. En las otras ciencias se llama protocolo. Y contiene una serie de pasos lógicos, rigurosos y sistemáticos para llegar a dónde, a un punto determinado que en filosofía y ciencias es la verdad en la medida de lo posible. Y distingue fases del desarrollo de las cosas, por supuesto, ¿verdad? Y de los fenómenos también. Enlaces, conexiones con otros procesos, acciones recíprocas, todo para llegar a generalizar o universalizar y luego particularizar lo conocido. Porque este proceso arranca del conocimiento empírico, sigue con el método, o sea, el protocolo, el plan de investigación. Eso conlleva la comprobación de hipótesis y en la medida en que ya se comprobó la hipótesis, se regresa de nuevo a hacer teoría, pero ya con apellido, que es teoría científica, ¿verdad? Pues se basa también en una generalización, lo cual quiere decir que cuando se encuentran varias categorías o conceptos o cosas en las cuales se repite una característica constantemente, esa es su esencia, su generalidad. Entonces tenemos que el campo de aplicación de la filosofía es muy amplio, pero se puede expresar en estas grandes áreas. No dudo que hayan otras, pero estas tres áreas son las que abarcan todo. Por ejemplo, el problema del ser, el problema del conocimiento y el problema de los valores. Y alrededor de eso es que nosotros vamos a desarrollar nuestro curso de filosofía del derecho. Claro que estas son categorías de la filosofía en general, pero que son aplicables también a filosofía del derecho. ¿Qué es el ser en filosofía? Pues el ser es la esencia de las cosas. O sea, cuando vemos varios objetos, vemos qué es lo que se repite como característica en cada una de ellas. Y extraemos ese aspecto o cuestión que se repite en cada una de ellas para establecer su esencia, ¿verdad? Ajá. Y aquí viene la ontología, que es el estudio de los seres en cuanto a la naturaleza del ser. Vamos a estudiar por qué existen y por qué cambian las cosas. Y todo esto, pues, es una aproximación a la realidad en la teoría del conocimiento. Y tenemos que decirlo porque realmente estamos hablando de filosofía y no podemos
desentendernos de estas categorías que se utilizan también en la filosofía del derecho. Por ejemplo, miremos que, vamos a ver esto, veamos un aspecto muy importante de la teoría del conocimiento. Aquí dice conocimiento, ¿eh? Conocimiento, proceso mental, nociológico o cognitivo. Pero, ¿cuáles son los elementos del proceso cognitivo? Hay dos, el sujeto cognoscente y el objeto que está conociendo, ¿verdad? Este es el sujeto del conocimiento, el subjetivo y el objeto del conocimiento. Esto se puede dar en las investigaciones. Cuando uno realiza una investigación, que lo contratan para hacer una consultoría sobre algunos aspectos que interesan a ciertas instituciones, entonces hay que hacer una investigación de un determinado tema y se firma el contrato y todo, y ustedes tienen que investigar. Pero lo mismo pasa también con el estudio del derecho. Por ejemplo, cuando ustedes ingresaron a la facultad, eran, eran estudiantes que no sabían exactamente qué era el derecho y cuáles eran todas sus variantes y sus ramas y sus problemas y qué tiene que ver con la justicia y tiene que ver con los ciudadanos y cuál es la importancia para el abogado. Entonces, ustedes pueden ver que a través de estos años, estos 8 años, perdón, estos 8 semestres que llevan ustedes en la carrera, se han transformado o siguen siendo los mismos del primer semestre. No, el conocimiento los ha transformado, los ha hecho más sabios. Ahora tienen más conocimiento que antes sobre la ley, sobre la realidad de las cosas, sobre el ser de las cosas, sobre lo que es la esencia, lo que es el derecho adjetivo, que son los procedimientos, y el derecho sustantivo, que es la ley propiamente. Y entonces ustedes ya no son los mismos de antes. Han sufrido cambios en su, en su comportamiento y probablemente pues han aprendido que muchas cosas que se pensaba que podrían hacer ya no se pueden hacer porque hay un código penal. Y entonces, que norma el comportamiento de las personas, ¿verdad? Pero que si hay determinados comportamientos, pues pueden convertirse en delitos o pueden convertirse en faltas, que hay atenuantes y que hay agravantes de esas conductas. Entonces, ese es el proceso de transformación del proceso cognitivo y por eso es importante saber a qué se refiere la teoría del conocimiento, ¿verdad? Y luego tenemos la ontología. Bueno, vamos a ver varias veces estos conceptos. La disciplina filosófica que estudia el ser y los modos del ser del fenómeno jurídico en tanto objeto científico tiene en primer lugar que su estudio es para distinguir la teoría general del derecho. Cuando iniciamos el primer día de clases, yo les planteé 3 niveles de estudio en el derecho, y el primero era el derecho como teoría general. En segundo lugar, para sostener que los fundamentos del derecho o del razonamiento jurídico no siempre son arbitrarios o puramente convencionales. Y ahí es donde la norma jurídica se aparta de los convencionalismos sociales y de otras normas. ¿Por qué no son ni arbitrarios ni convencionales? Bueno, porque se revisten de cierta necesidad. ¿En qué radica la necesidad? En que en todo grupo humano tiene que haber derecho, aunque no se le llame así, pero siempre hay normas de comportamiento. Piensen ustedes en un aula de alumnos de primer año, ¿hay reglas o no hay reglas? Primer año de primaria, hay reglas. En otros grupos, en el fútbol, en el básquetbol, en cualquier deporte, ¿hay reglas o no hay reglas? Y eso es parte del derecho, porque
Estos fundamentos del derecho se revisten de cierta necesidad, son necesarios para un comportamiento, una convivencia armoniosa de los seres humanos, ¿verdad? De si están asociados en un grupo o no lo están. Y en tercer lugar, el problema fundamental de la ontología jurídica, que es determinar la noción de derecho, lo que es derecho, su esencia. O sea, cuáles son los aspectos que se repiten en todos los problemas del derecho, visto como teoría y visto como fenómeno. Podría ser la coacción, podría ser. Entonces, también existe una filosofía de la ciencia que se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas. Y si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y los procesos de la naturaleza, o si lo es la filosofía. Entonces, bueno, esto lo vamos a dejar para después, los axiomas. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que cualquier investigación tiene diferentes enfoques o puntos de vista en los métodos. Hay investigaciones dentro de la teoría del conocimiento de tendencia religiosa, historicista, jurídica, política, materialista, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los dialécticos materialistas, positivistas y formalistas, pues cada uno trabaja en función de esa actividad global de unión y visión. Esto lo dice el doctor Luis César López Permut, que ya falleció, pero que fue profesor de esta materia. El campo de estudio de la filosofía del derecho es variado, hay muchos, ¿verdad? Por ejemplo, la etiología jurídica, que se refiere a las fuentes del derecho, la ontología del derecho, que estudia qué es el derecho, la deontología jurídica, que estudia la conducta humana propiamente, el deber ser. Y aquí en este video van a ver ustedes parte de ese deber ser de los jueces, ¿verdad? Axiología jurídica también, que estudia los valores como la justicia, el bien común, la seguridad jurídica, que es la sustancia de los órdenes normativos. Disculpen que estoy un poco afónica, pero es que ya es la tercera clase, ya a estas alturas ya estoy un poco cansada. Entonces, también la lógica relativa al conocimiento que nos enseña a pensar, que ordena nuestros pensamientos, cuáles son válidos y cuáles no, a base de premisas y conclusiones. Y la técnica jurídica, que también la vamos a ver relativa a los procedimientos, la técnica jurídica propiamente. Y bueno, esto no, esto lo vamos a ver después. Bueno, entonces vamos a ver el video. Veo que hay muchos que querían entrar, perdón. Perdón, pero es que si no, no empiezo. Pero el video, que es de lo más importante, vamos a ver un video sobre filosofía del derecho del profesor Rodolfo Vigo. Él ha sido ha sido nuestra inspiración, incluso para formular el programa de filosofía del derecho. Es una persona, un jurista argentino que sabe mucho. Así es de que les pido disculpas por la garraspera, garraspera. Y ahorita les vamos a poner el video. Voy a quitar el micrófono para que lo escuchen mejor. Jóvenes, se quedó un buen número de ustedes escuchando el video completamente, así es de que creo que fue muy ilustrativo. Sí, Fernando, quería decir algo usted. Fernando subió. Ah, bueno. Y Josué,
Muy buenas noches, licenciada. Muchas gracias. La verdad es que me quedé escuchando todo lo que decía el doctor y me parece muy interesante porque de alguna manera cuando el derecho protege digamos, la moral desde una perspectiva, desde una perspectiva más objetiva del derecho, y entonces él hablaba de recursos de los derechos humanos. Entonces, cuando habla de derechos humanos, entran otras racionalidades con una variabilidad en la moral, digamos, que me pareció muy interesante y que en los últimos tiempos suena muchísimo, como por ejemplo, que usted sabrá seguramente mucho más que yo sobre el tema, este pensamiento woke que ha revolucionado de alguna manera el pensar sobre el derecho y perdiendo esa esencia del derecho sobre los actos morales, digamos. Solo para agregar algo más, Adam Smith en, una de sus, en uno de sus libros que se llama La teoría de los sentimientos morales nos habla sobre básicamente un poco de cómo el derecho privado permite de alguna manera la protección de la moral y esto aporta al crecimiento y el desarrollo del ser como tal. Entonces me pareció muy interesante y solo quería comentarlo, licenciada. Muchas gracias. Y fíjese que casualmente en eso pensaba. Yo en algún momento dije, pues seguramente me van a preguntar qué es este derecho woke, ¿verdad? ¿Cuál es Que esa está súper posición, interesante, sí, verdad? sí, por Y supuesto. me puse a leer, pero no he podido consolidar una opinión, pues, A mí me sobre. encantaría entonces comentarle un poquito, y es que es un pensamiento más globalista respecto a los derechos de la diversidad en el pensamiento del ser. Es decir, es hacer que todo el mundo acepte lo que cualquiera podría creer ser o poder querer. Entonces, es un poquito contradictorio porque ahí es donde el querer ser de alguien que, digamos, no tuviera las capacidades psicológicas o psíquicas exactas, podría ser un problema para la población en general, porque son grupos pequeños que buscan derechos específicos para satisfacer sus propias necesidades, pero no son derechos colectivos, que no son de interés colectivo. Y entonces esto, digamos, en Estados Unidos está afectando un montón porque permite hacer cosas o asignar presupuestos específicos para, por ejemplo, cirugías eh, de cambio de género, cambio de sexo para algunas personas. Entonces esto genera de alguna manera mucha inconformidad en la sociedad, porque esto no, digamos, sería moral si usted lo ve desde el punto de vista derechista, digamos, de manera objetiva del derecho, esto es amoral. Entonces, efectivamente Trump vino a hacer unos cambios ahora mismo um, a la Y con legislación. eso aclaró el panorama. Sí. Sí, Trump vino a hacer unos cambios. También Milei ha hecho muchos cambios en ese sentido que de alguna manera son un poco más libertarios, pero porque ellos no buscan ser socialistas, digamos, sino un poquito más derechistas, pero con una forma de pensar respecto a eso mucho más moral que otros pensamientos anteriores y como él decía, cuando uno entiende el derecho y quiere entender un poco la filosofía, es de no solamente casarse con una idea e intentar leer un libro, sino entender el panorama específico de lo que está sucediendo para poder tomar una postura idónea en función a la posición en la que se encuentra la persona en ese momento. Es un tema muy interesante. Muchas gracias, licenciada. Maravilloso, me encanta esa explicación. Así de que sí, bueno, usted me ayudó mucho porque yo tenía mis, la intención de explicarlo, pero con usted quedó muy bien explicado. Asocian Muchas también gracias, la licenciada. posición a la izquierda, pues, pero algunos españoles dicen que no tienen por qué asociarla a la izquierda, que son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces se dice mucho acerca de eso, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias por la acotación. Creo que a todo el grupo de la clase nos sirvió muchísimo. Bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí me parece que la conferencia pues fue muy ilustrativa y de eso se trata la clase, ¿verdad?
de despertar conciencias y de despertar las mentes también, ¿verdad? Y no solo ser un recipiendario de conocimiento, sino también analizar, internalizar, reproducir y todo lo que uno va aprendiendo. Podríamos decir que yo trato pues de que filosofía del derecho en mi curso tenga el nivel de una maestría, pero como lo decía don Rodolfo Vigo, pero tal vez, digamos, en otras universidades o no sé, otras secciones, he visto que se ponen a estudiar prácticamente la historia del derecho como filosofía del derecho, y eso ahí están equivocados, ¿verdad? Pero bueno, que pasen feliz fin de semana. A los que vamos a ver si el otro viernes sí podemos votar, ¿verdad? Porque hoy fue la locura. Así es de que pasen buena noche. Gracias.